Doctora, buenas noches. Se encuentra en sala. ¿Me confirma, por favor? Muy buenas noches y ya podemos iniciar. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado, ¿sí? Agradecidos por su participación al curso de actualización titulado Valoración Gerontogeriátrica Integral en Perros y Gatos, que estará a cargo de la médico veterinaria Ángela Parra González. Asimismo, para el buen desempeño de la doctora, se les recomienda por favor mantener las cámaras y micrófonos apagados. Y para las dudas o consultas, la doctora las estará absolviendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, doctora Ángela Parra. Le doy pase a su ponencia. Hola, muy buenas noches para todos. Espero se encuentren muy bien. Ya les comparto la pantalla para poder iniciar la ponencia. Bueno, muy buenas noches para todos. Espero se encuentren bien. Entonces, como le dijo mi compañera, bienvenidos a la clase de valoración gerontogénica integral tanto para caninos y felinos. Eh, Esta clase está dividida en 5 módulos, en 5 ítems. El primero va a ser la parte de envejecimiento en caninos y felinos. Entonces acá vamos a hablar un poco sobre los cambios fisiológicos y comportamentales. En el segundo ítem vamos a hablar un poco sobre manejo del dolor y estrategias para mejorar la movilidad y la calidad de vida de nuestros pacientes. En el tercero vamos a hablar sobre la evaluación nutricional y llegado el caso, si los pacientes ingresan con un cuadro diabético, cómo controlarlo y cómo darle pues calidad de vida. El cuarto, interacciones de minimización de estrés y mejorar la calidad de vida. Y por último, el quinto ítems, que serían cuidados paliativos para mejorar como tal la parte de sintomatologías en general. Entonces, para iniciar, recordar lo que les confirmó mi compañera, mantener sus audios y cámaras apagadas y al final pues de la ponencia les estaré respondiendo cualquier duda o inquietud que tengan respecto a la clase. Bueno, entonces, como les mencioné, el primer ítem va a ser la parte del envejecimiento en caninos y felinos, hablando un poco pues de los cambios fisiológicos y comportamentales. Entonces, normalmente, pues un paciente geriátrico normalmente se definiría su proceso de envejecimiento, la cual pues es un proceso fisiológico pues normal y multifactorial que se ha detenido como un declive, deterioro de las propiedades funcionales, tanto a nivel celular, tisular y orgánico. Esta reducción de las propiedades funcionales puede conllevar una pérdida de homeostasis y una menor cantidad de adaptación frente al estrés externo y interno, que que se traduce con una mayor vulnerabilidad de las enfermedades, de una mayor mortalidad. Entonces, hay una frase pues que me gusta mucho también decírselo a los propietarios, dura tanto como los cuides. Entonces, recuerden, tanto para pues los médicos y también para los propietarios, que un paciente es para toda la vida, es una responsabilidad que conlleva pues tiempo, dinero y específicamente Doctora, pues de un cuidado, ¿sí? doctora, se mira el negro en la pantalla. ¿No se están viendo las diapositivas? No, doctora, no se mira. Ya. A ver si lo vuelve a compartir, por favor.
¿Será que es porque? Bueno, ya les vuelvo a compartir las proyecciones, a ver si me confirman si de pronto ya se logran visualizar. ¿Me confirman si se logran ver las diapositivas? Sí, se visualiza. Ok, listo. Entonces, bueno, como les comentaba, empezamos con el primer módulo, que es la parte pues de envejecimiento en caninos y felinos. Entonces, normalmente pues el envejecimiento es un proceso fisiológico pues normal y multifactorial, el cual pues normalmente hay un deterioro en la parte de funcionalidad, tanto a nivel pues estructural, celular y orgánica. Entonces, normalmente pues esta reducción, ¿sí? O este declive pues es normal. Entonces, frente a esto, pierde una capacidad de adaptación tanto interna como externa y por ende pues hay mayor vulnerabilidad pues para enfermedades y mayor mortalidad llegado al caso. Entonces, hay una frase que me gusta mencionarle mucho a los propietarios, que es dura tanto como los cuides, ¿sí? Recordarles a todos que es un paciente, ya sea pues en adopción o en compra, es una responsabilidad para toda la vida, que conlleva pues tanto tiempo, dinero y por ende pues administrarle una buena calidad de vida, ¿sí? No es para mantenerlos pues encerrados, amarrados y que por ende pues es un proceso fisiológico que conllevan ya la parte de paciente geriátrico, el cual pues hay que tener mayor precaución y prevención para esto. Entonces, normalmente los procesos fisiológicos en estos caninos y felinos se denominan por dos factores, uno que es a nivel cronológico y otro a nivel biológico. Entonces, ¿qué quiere decir cada uno de ellos? Entonces, el cronológico también se denomina eh, senescencia, el cual pues es un proceso que afecta pues a todos los individuos de cada especie
y pues cada uno pues lleva un ritmo de vida diferente o un ritmo como tal diferente. Entonces, como todo depende pues de cómo los cuidemos, qué alimentación se le esté manejando, que su carne de vacunación y desparasitación al día y un chequeo general. Por otro lado, ya una parte biológica, el cual pues representa en este caso pues ya sería el tiempo y nos referimos a cuando hablamos pues de la edad de los pacientes, entre 8 o 9 años. Entonces, han llegado consultas pacientes que dicen, no, mi perrito pues tiene 15 años y parece que tuviera 3 años o 4 años. Es un paciente activo, es un paciente que se ve sano, que se ve feliz, que se ve contento, o puede llegar perritos ya sean de 8 años, que se ven deteriorados, que sí, entonces cada uno de ellos tiene un proceso cronológico y biológico diferente en cada especie. Entonces, todo depende normalmente, pues, del rango que normalmente, pues, es un estatus. Entonces, hablando un poco ya de la parte en este caso, fusionando la parte de cronología y de biología, entonces, hablamos de dos fases importantes, que es pregeriátrica y otra que se denomina geriátrica. Entonces, en la parte pregeriátrica hablamos en la cual normalmente pues hablamos más que todo del peso corporal. Entonces, cómo está funcionada eh, la parte tanto de grasa, de piel y pelo que presenta mi paciente. Entonces, normalmente un canino de raza media adulto en esta fase normalmente puede estar pesando entre 22 a 7 kilos según su especie y según su raza. Entonces, normalmente un paciente que se considere geriátrico, hablando de la parte de caninos, estaría en el rango de 6 a 8 años de edad. Mientras que si su peso pues es inferior de dicha ficha, entonces su etapa como tal de años o a nivel cronológico evaluamos un poco de 7 a 10 años, que ya sería una etapa un poco más amplia. Entonces, en la parte ya un poco geriátrica, entonces ya incluye la parte de un paciente senior. En este, pues, evaluamos más que todo, ya pues hay un artículo que nos menciona que el 25% normalmente pues es esperanza de vida y el cual pues una raza en la cual ya sea de cualquier especie puede deteriorarse poco a poco. Hablan mucho sobre el labrador que entraría pues en una etapa geriátrica como tal, una etapa senior a partir de los 9 años de edad. Y como tal, pues como lo mencioné anteriormente, su parte o su fase de pregeriátrica comenzaría a partir de los 6 años de edad. Y por otro, la parte como tal de los felinos también se compone de los mismos años. La parte pregeriátrica de 7 a 8 años sería pues un gato específicamente pues aún maduro y ya un paciente felino senior se compone a partir de los 9 a 10 años de edad y contando lo que el resta, ¿sí? Hay algunos pues que han llegado de 12 o máximo pues 15. Entonces, más que todo, pues son cambios que cada especie lo requiere y según con ayuda pues del propietario. Entonces, normalmente que evaluamos ya teniendo los cambios según la edad, pero ¿qué vamos a notar en nuestros pacientes? Entonces, en esta edad, los pacientes van a presentar pues un alto riesgo para enfrentarse a enfermedades crónicas. Entonces, normalmente pues los órganos que más se van a afectar pues es la parte renal, cardíaca, pulmonar, la parte hormonal y por ende la parte de la funcionalidad de la médula ósea. Entonces, es allí donde nuestros pacientes pueden empezar a generar enfermedades cardiomiopáticas. Normalmente, pues, pueden generar una dilatación cardíaca un poco más compleja. Entonces, allí van a empezar a generar, ya sea borborismos, sibilancias a nivel respiratorio, y que esto compete como si fueran soplos o arritmias a nivel cardíaco, que el corazón por ende ya no bombea de la misma manera adecuada y que por ende pues necesite de pronto algún tipo de medicación o algún tipo de ayuda para que este como tal genere un buen ritmo cardíaco. Ya saben que estos dos órganos, tanto la funcionalidad renal y, perdón, la funcionalidad cardíaca y respiratoria, van muy de la mano
y que normalmente ellos funcionan de la manera adecuada para que tengan una buena oxigenación y una buena irrigación de los órganos vecinos. Entonces, por también hay afección a nivel renal, más que todo se basa pues en la alimentación. Hay algunos pacientes que se alimentan solo de comida de sal o de pronto concentrados económicos que tengan alta cantidad de sodio. Aparte, pues se le puede agregar que los propietarios digan, no, yo le doy un excelente concentrado, pero aparte se le están dando sobres de marcas pues comerciales que tengan alta cantidad de sodio. O aparte, también se les suministra comida del resto del almuerzo o de pronto comidas que de pronto sean condimentadas. Entonces, todo esto lleva un sobrecargo a nivel pues de la parte más que todo renal y aparte pues de la funcionalidad hepática. Entonces, es allí donde empieza el deterioro, más que todo por la parte alimentaria. Pacientes ya senior, pues también hablamos que pueden presentar trastornos hormonales y que esto compete también a que lleve de pronto algún tipo de tumor. Entonces, los pacientes que de pronto tengan enfermedades renales, los vamos a observar de esta manera, más que todo, pues los felinos, pacientes que de pronto vomitan esporádicamente, que así coman demasiado se tornan flacos, ya que hacen a nivel del tren posterior, se nota la parte isquiática y su parte costal. Y normalmente pues tienden a tener disminución de la masa corporal. Entonces toman demasiada agua, vomitan demasiado o esporádicamente. Entonces son pacientes o candidatos a presentar enfermedades renales específicamente. Más que todo, caninos pueden llegar con afecciones a nivel de la piel, ¿sí? Entonces, normalmente podemos ver que presentan pues alopecias unilaterales o bilaterales o multifocales, en el cual pues los pacientes así se bañen, presentan un olor bastante seborreico a grasa. Y por otro lado, que presenten algún tipo de neoplasia en cualquier parte del cuerpo, ya sea a nivel de cabeza, a nivel del tronco o a nivel de las extremidades, que normalmente pues puede ocasionarse que crezca de forma repentina o que de pronto esta pueda invadirse en otra porción del cuerpo y que crezca de forma rápida. Entonces, pueden llegar pues a presentar estos trastornos. Entonces, normalmente cuando son en esta imagen, como se evidencia de muestras alopécicas, entonces podemos pensar en enfermedades hormonales como que está afectándole la parte tiroidea, como la parte, ya presentar la parte de hipertiroidismo, hipotiroidismo, adenocorticismo, Cushing, que son enfermedades propias o trastornos hormonales, que si el paciente come poco se vuelve demasiado gordo, ¿sí? Entonces, estos son cambios que normalmente pueden predisponerse en pacientes senior y que por otro lado, no solamente pues presentan este tipo de alteraciones, sino pueden presentar déficit de fuerza, lentitud pues a la marcha, ya caminan un poco más despacio, más lento, sin tanto apuro. Su nivel de actividad física pues va a disminuir, prefieren estar durmiendo la mayor parte de su tiempo y por ende pues tienen poca energía y una sensación de agotamiento bastante extrema. En algunas ocasiones, como les digo, pueden haber pérdida de peso a nivel corporal o aumento de peso a nivel corporal, como se evidencian en las dos imágenes. Pero pues todo depende de cómo se encuentra el paciente o cómo el propietario pues esté llevando su calidad de vida específicamente. Y cómo nosotros pues vamos a observar eh, si nuestro paciente sistémicamente senior se encuentra bien, pues tomándole plenamente los exámenes básicos, como lo son exámenes sanguíneos, al menos un cuadro hemático para mirar funcionalidad de los glóbulos blancos, rojos y plaquetas. En esto que evaluamos si nuestro paciente tiene una deshidratación crónica, una anemia irreversible, trombocitopenia, disminución de blancos, que son las primeras células de defensa si hay una alteración o no. En las bioquímicas sanguíneas, pues vamos a observar la alteración a nivel renal y hepática con sus enzimas funcionales para saber si de pronto está concentrando de forma correcta y eliminando lo mismo. Lo mismo la funcionalidad hepática y aparte, pues las pruebas hormonales o de electrolitos que necesita mi paciente. Y por lo menos una radiografía más en estadios de pronto de masas tumorales para mirar si no hay un descenso de forma de metástasis
por así sea una masa pequeña o que en una semana o un mes la masa de pronto incidió en otra zona o creció de forma esporádica, de forma irreversible. Entonces, con estos exámenes, pues vamos a denominar la calidad de vida al paciente, su tratamiento respectivo y darle calidad de vida en los años que lleva o los que le quedan, dependiendo pues de la edad que nos los traigan. Como les dije, pacientes en fase pregeriátrica o geriátrica cometral, que ya sería un paciente pues senior. Normalmente los pacientes para manejo del dolor y calidad de vida para su movimiento, estas creería yo que son las enfermedades pues más críticas y crónicas que a los pacientes pues les puede generar alteración, ¿sí? Entonces, no solo las enfermedades de los órganos que anteriormente les mencioné, la parte cardíaca, respiratoria, renal, hepática o trastornos hormonales, sino un poco más allá por el deterioro de la edad a nivel físicamente, como les mencioné, niveles de poca energía, cansancio, lentitud y disminución de fuerza. Entonces, ya con esto, normalmente, pues la parte de los órganos y a nivel multifocal se pueden deteriorar. Entonces, estas cuatro creería que son las enfermedades, pues, más de pronto recurrentes en la clínica de pequeñas especies. Normalmente, pues por una masa muy pequeña, ¿sí? Los pacientes pueden presentar mucho dolor al caminar. La marcha de pronto en algunos es nula. Al momento de levantarse lloran de dolor, así sean para agachar la cabeza, subir la cabeza, presentan cojeras esporádicas. Entonces, es importante siempre hacer de pronto una valoración de radiografía no solo pues a nivel de los miembros afectados, pues sino en general, como les comentaba, en la parte torácica para mirar pues la parte pulmonar y respiratoria, una donde sea la parte abdominal y otra pues de los miembros y otra es importante la parte del cuello. Entonces, normalmente una pequeña masita tumoral puede llevarse a verte pues de esta manera. Entonces, un osteosarcoma pues ya sería un tumor cancerígeno en la parte como tal de óseo. Entonces, normalmente pues esto se puede dar en la fusión vertebral, perdón, en las articulaciones en general, ¿sí? En la cual puede verse como si pueden ver de forma como tal granulada, ¿sí? O como si estuviera degradándose o fusionándose el hueso lentamente. Entonces, normalmente pues esta alteración se puede ver de pronto de forma inflamatoria, pero solamente se vería a nivel de radiografía el compromiso que hay a nivel óseo de mi paciente y el grado en el cual pues está. Entonces, ahí habríamos que ver calidad de vida, ¿sí? Normalmente cuando se hacen estos procesos de osteosarcoma, que son bastante crónicos y mortales, la única corrección pues sería la amputación, ¿sí? De estos pacientes. Entonces, habría que ver la calidad de vida que le voy a suministrar a mi paciente, el peso que tenga mi paciente y la edad, ¿sí? Y si de pronto la familia cuenta con recursos para después de pronto, ya sea suministrarle una prótesis, comprometerse de pronto a pacientes a disminuir de peso o no, sí, o solamente pues darle calidad de vida hasta que el paciente pues no genere. Dependiendo de este osteosarcoma, mirar si no hay metástasis a nivel pulmonar, porque allí pues se habrían que tomar pues decisiones un poco más fuertes o crónicas. En este caso pues se implementaría la parte como tal de quimioterapia si el paciente lo requiere o si no es tan agresivo pues la parte tumoral. Otra afección en esta ocasión que de pronto un diagnóstico diferencial para este tipo de dolor, pues ya sería la artritis crónica a nivel como tal de cualquier articulación y que la artritis se pueda de pronto ver un poco más reflejado en pacientes que son con sobrepeso, que se les dificulta aún más la marcha. Bueno, otra enfermedad es esta. Este es un bulldog que me llegó hace poco a consulta. Él tiene 10 añitos de edad. eh, Esto pesa 25 kilos y aparte se le dificulta pues por ser braquicéfalo su respiración, pero pues me di cuenta que le tomó una radiografía de control para ver por qué de pronto es ese dolor. El paciente al momento de agacharse a comer le duele mucho, al momento de subir su cabeza le duele, de girar le duele.
de girar a la derecha o a la izquierda presenta un dolor bastante crónico. Entonces, al momento de tomar la placa, que me di cuenta que el paciente presenta una fusión vertebral. Entonces, ¿cómo se evidencia? Entonces, si nos acercamos un poco, si pueden ver en la parte torácica, específicamente, empezando casi las partes lumbares, me explico. Si pueden ver en la parte lumbosacra, las vértebras se ven bonitas, se respeta su espacio intervertebral como tal, ¿sí? Entonces, al momento de caminar, pues no hacen un roce entre ellas para que comprima la parte nerviosa. Pero que me doy cuenta que en la parte de arriba ya se pierde su espacio en la parte toda torácica y que por ende hay una deformidad de cada una de estas vértebras. Entonces, si ven, casi se fusionan en una sola. Entonces, esto ya es un paciente pues muy crónico, en el cual esta fusión vertebral pues puede comprometer no solamente la parte de la cabeza, sino de cualquier miembro. Entonces, uno de los riesgos para este paciente que le comentaba al propietario es que el paciente pues de pronto ya los miembros anteriores o posteriores no le respondan de la misma manera. Y a tal punto el peso de que tenga el paciente, pues requeriría de pronto una silla de ruedas y en el peor de los casos, pues sería una postración total por el peso, porque no va a ser capaz del dolor cada vez que pues el paciente camine, va a haber una compresión nerviosa y que por ende pues el paciente pues la calidad de vida es lo que estoy tratando pues de suministrar. Entonces, este sería pues un deterioro crónico en este paciente que se vería pues reflejado de esta manera. Otra alteración de enfermedad que también sucede también mucho en felinos es una espondiloartrosis. Entonces, normalmente lo que vemos es que se respetan los espacios intervertebrales, pero si pueden ver en la parte ventral de cada vértebra se encuentran unos picos que no deberían existir, como los evidencian en las flechas. Se fusionan estos y generan pues una espondiloartrosis que sería una compresión nerviosa un poco más fuerte. Y al último, en la parte de la cadera, una caudaquina, que normalmente pues esto me va a comprimir la parte como tal torácica, perdón, lumbar y sacra, y que por ende, pues esto sería un poco de cronicidad en estos pacientes. Entonces, se verían esos picos fusionales con cualquier vértebra y que esto pues genere mucho dolor. Entonces, estos cuatro que les acabo de mencionar en conjunto con la artritis son las enfermedades de manejo de dolor para pacientes geriátricos que normalmente pues llegan mucho a consulta y que por eso es importante una radiografía, no solamente pues una vista, una sola vista de proyección radiológica, sino es importante tomar varias para mirar cuál o en dónde sería de pronto la enfermedad que tiene mi paciente. Entonces, para esto es importante que mirar cómo mi paciente llega con sus parámetros fisiológicos de forma normal. Entonces, para esto es importante tomar pues la parte de los parámetros fisiológicos de forma normal. Así sea, pues un paciente geriátrico debe saturar y compensar de forma correcta. ¿Qué sería la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el tiempo de llenado capilar, su temperatura y en conjunto con la parte de un multiparámetros para evaluar la funcionalidad si es sistólica, media y diastólica del corazón, en conjunto con su producción de orina, si es recurrente o no. A esta edad, los pacientes ya deberían estar castrados o esterilizados. Otras enfermedades crónicas para estos pacientes pueden ser prostatitis aguda o crónica o por ende piómetra, que puede causar pues una septicemia total. Entonces, esto también es de alto riesgo de otras enfermedades que los pacientes, que los propietarios pues deben tener en cuenta. Máximo si los pacientes de pronto no van a reproducirse, por así decirlo, entonces es importante esterilizarlos a tiempo, ¿sí? A tiempo me refiero en su edad adulta, que normalmente compite entre los 3 a 4 años, porque allí pues pueden empezar con estas complicaciones, no solamente las que les acabo de mencionar, sino que pueden generar efectos secundarios por parte hormonal. Entonces, ahí les dejo pues los valores normales en las cuales los pacientes deben ingresar a la parte pues de consulta.
en conjunto, aparte pues con la parte de la glicemia, que también es importante evaluar una cantidad de azúcar azúcar en sangre que está suministrando mi paciente durante el día, ya sea en ayuno o después de comer, que debe estar entre los parámetros normales para no generar una hipoglicemia o una hiperglicemia, dependiendo de los valores normales. Entonces, dependiendo de esto, en conjunto con los exámenes, lo que podemos implementar para el dolor para este tipo de pacientes geriátricos sería lo siguiente. Entonces, normalmente hay algunos pacientes que llegan totalmente postrados de un dolor relativamente muy crónico. Esta fusión se la realicé pues al bulldog que les comenté, que tenía una fusión vertebral. Por su cantidad de peso y por el dolor, eh, se orinaba, defecaba ahí mismo y no era capaz pues de levantarse. Entonces, para este dolor crónico tengo una fusión del dolor que se puede implementar, ya sea pues para fusión como tal o una inducción para un procedimiento quirúrgico crónico. Como les mencionaba con el osteosarcoma que requieren pues una amputación, entonces pues un dolor neurológico o un dolor de nivel óseo pues es muy fuerte. Entonces para minimizar de pronto pues el dolor, tengo pues esta fusión que me gusta manejarla. Entonces la combino con lidocaína, que también es fentanil. Recuerden siempre pues que la funcionalidad de pronto de los órganos internos esté de forma correcta para no generar una injuria de estos órganos que causemos pues una inflamación que no deberíamos. Entonces, les explico. Digamos, si vamos a hacer de pronto una inducción, entonces tomamos la inducción de cada uno de ellos. Entonces, la inducción de lidocaína, normalmente pues hay que tener siempre en cuenta el peso del paciente. La dosis recomendada para la inducción es de 2 miligramos. En conjunto pues con la concentración en que venga la lidocaína, normalmente pues viene al 2%, que sería pues el 20%. Se hace pues la respectiva multiplicación y división y se tiene el valor en ml. La segunda que vamos a implementar va a ser pues la ketamina en inducción, que sería pues el peso del paciente también pues por 2 miligramos, que sería la dosis, dividida la concentración del producto, que viene a 50 miligramos. Eh, y la otra pues sería la parte del fentanilo. Entonces, este fentanilo, el peso por la dosis, que es 4,5 miligramos, dividido en 50, que sería la concentración. Normalmente, estas tres dosis que nos dio en total de la inducción, las vamos a fusionar todas en una sola jeringa. ¿Listo? Y esta debe ser a goteo pues lento y constante. Por lo menos se debe suministrar esta infusión por lo menos por 2 a 3 horas. Entonces, como estamos colocando que la lidocaína pues ¿qué? Un, se me olvidó el nombre, em, para realizar esto, anestesia local, ¿sí? Pero también se puede fusionar con esto para potencializar específicamente el dolor, ¿sí? La ketamina, pues, es un agente disociativo, es un anestésico, y el fentanilo es un opioide, que combinando estas tres porciones vamos a fusionar una bomba del dolor por lo menos por 8 o a más horas, porque se potencializa cada uno de ellos. Entonces, normalmente, pues si se desea mencionar la parte pues de infusión para pues dolor pues que no requiere de pronto la parte de las instalaciones de cirugía, entonces ahí también les dejo la dosis. Lo único que varía sería pues la concentración. Entonces, ¿qué pasa? La concentración de la inducción, ejemplo de la lidocaína, que es 20, la vamos a multiplicar por 1000. Entonces, 20 por 1000 nos va a dar 20.000. Entonces, de esta manera se sacaría la concentración de la fusión, que son dosis, son muy pequeñas, son microdosis, que normalmente las vamos pues como tal a fusionar con cada una de ellas. Lo mismo hacemos con la ketamina, 50 por 1000, 50.000, y lo mismo con el fentanilo. Entonces, son unas dosis que son muy buenas, pero ¿qué pasa? Normalmente pues la ketamina no se puede utilizar en pacientes renales. Lo mismo la lidocaína y el fentanilo más que todo para pacientes que sufren a nivel como tal
hipomotilidad o que tengan de pronto alteración a nivel digestivo, porque me enlentece un poco más eh, de la parte digestiva. Entonces, cada uno de ellos pues tiene como tal un ritmo. O pacientes que tengan afecciones cardíacas como sibilancias, taquicardias, arritmias o soplos, por ende pues no se podría suministrar. Entonces hay que ver las contraindicaciones, pero normalmente pues esta fusión se puede implementar para dolores crónicos. Para la casa de este gordito me gusta implementar mucho ahora pues la parte del cannabis. El cannabis es una marihuana medicinal que ahorita pues está en la parte como tal de furor, ¿sí? Que no tiene tanta disminución o afección a nivel renal o hepática y que me pueda llegar a controlar la del dolor a nivel del sistema nervioso central y de tejidos blandos. Este es el que normalmente yo manejo, se llama ClientBet. Ellos tienen pues su página en la parte pues de sus redes sociales y aparte pues ellos tienen una calculadora de dosificación. Entonces ahí lo que ustedes pueden poner la condición, entonces ahí aparece ya sea proceso cancerígeno, de artritis, dolor crónico, todas las enfermedades que de pronto su paciente pueda implementarse, el peso del paciente y la implementación o la presentación que ellos manejan. Ya sea de 15 ml, de 30 miligramos o de 60 ml, si no estoy mal, y pues ahí varía la concentración. Dependiendo de eso, ellos pues le sacan una fórmula a recomendación que se puede implementar. Entonces, ahí les tengo el ejemplo para paciente de dolor crónico. Entonces, la primera semana, o sea, ellos los manejan siempre pues a un mes. Entonces, la primera semana le corresponderían 0,75 miligramos. La segunda semana se aumenta la dosis y esa dosis se va a mantener por un cierto tiempo. Hasta la cuarta semana se disminuye y pues van a ver si de pronto el paciente tiene mejoría. Entonces, esta medicación se puede implementar por más tiempo si ustedes lo desean para mejorar pues la calidad de vida y pues el dolor. La fusión que les comenté, ¿sí? O para el dolor, se puede implementar solamente a nivel intrahospitalario. ¿Sí? Y que nos puede curar el paciente por un cierto tiempo o por horas. En cambio, pues el cannabis se puede implementar por un mes o más para mejorar un poco pues la parte del dolor. Otra que recomiendo mucho, pues, es la pregabalina o también se conoce como nombre comercial como la lírica. Ella viene en presentación de 25 miligramos, de 75 miligramos y de 150 miligramos. La dosis a recomendar es la parte en caninos de 1 a 4 miligramos o felinos de 1 a 2 miligramos. Lo que debemos tener en cuenta es que hay en algunos pacientes pues puede generar algún tipo de reacción que el paciente pues de pronto tenga mucha somnolencia, que de pronto algunos propietarios dicen, no, doctora, es que de pronto ese medicamento lo pone muy borracho. El paciente, su marcha es casi nula, se desmaya o en algunas ocasiones se tropieza. O en el peor de los casos, pues pueden orinar con sangre. Entonces, ahí tendremos que ver los efectos secundarios que puede producir en el cuerpo. Recuerden que el sistema inmunológico o cada sistema es diferente. Entonces, en cada uno de ellos puede tolerar cualquier medicamento de forma ideal, de forma diferente. Entonces, llegado el caso presente, pues esta sintomatología, lo ideal o de forma inmediata sería pronto disminuir la dosis o suspender el medicamento. Entonces, ¿qué pasa? La lírica me ayuda a desinflamar la parte nerviosa a nivel osteoarticular y a mejorar pues el dolor de esto. Entonces, por eso me gusta también implementarlo. Se puede llegar al caso combinar con el cannabis o se llega al caso pues se puede combinar con estos medicamentos si el dolor relativamente pues es muy crónico. El neurobión es a base de tiamina y B12, que me ayuda mucho pues a no deteriorar más el daño que ya está hecho, ¿sí? Si el paciente ya tiene este tipo de dolor de fusión vertebral o espondiloartrosis, la idea pues es minimizar el dolor y que no se potencialice o se cronifique con el tiempo aún más. Entonces, esa dosis se puede implementar una tableta para caninos y felinos que estén en un rango de 10 kilos o llegado el caso se puede implementar el Rimadil. El Rimadil normalmente pues también sirve para controlar el dolor crónico y la inflamación asociados en la parte osteoarticular o dolor posoperatorio, ya sea a nivel de ortopedia, como les comentaba, ya sea pues por una amputación
o una parte pues de tejidos blandos, pero esta normalmente solo se implementa a nivel de caninos. En felinos es tóxico, entonces por eso no se implementa el Rimadyl o el Carprofen, que también se conoce como nombre comercial. Perdón, el nombre comercial es el Rimadyl y el nombre genérico es el Carprofen. La dosis en caninos es a 4 miligramos. El Neurobion sí se puede implementar en felinos, el mismo el cannabis y la lírica que les expliqué anteriormente. Llegado el caso, pues en sus clínicas no tengan la lidocaína, la ketamina o el fentanilo, se puede implementar esta fusión, que también me gusta mucho y es muy buena para pacientes que tienen fusión vertebral, caudaquina, espondiloartrosis o artritis. Pacientes que de pronto estén muy tumbados del dolor, su movilidad es nula, se puede implementar, pero solo a nivel intrahospitalario por 3 días. Para yo implementar el domosil y la dexametasona, es importante siempre hacer exámenes sanguíneos. Si yo no hago exámenes sanguíneos, puedo causar una injuria o una enfermedad renal aguda eh, inicial post realizar esto, ¿sí? Porque estos normalmente pues son bastante, se eliminan por este órgano y puede causar inflamación o alteración hepática en la parte del BUN y el CREA o la BUN creatinina. El domosín normalmente pues se recomienda mucho para control de dolor e inflamación de origen ya sea infeccioso o patológico. Entonces me alivia pues dolor en la parte muscular, la parte musculoesquelética, ya sea de forma aguda o crónica. Y también pues como cicatrizante de heridas postquirúrgicas llegado al caso. Se puede implementar en dosis de 1 a 2 miligramos en caninos y en felinos. La dexametasona, recuerden pues que es un glucocorticoide. Entonces, normalmente lo que hace él pues es al realizar pues un antiinflamatorio, pero como efecto secundario me puede inmunosuprimir el paciente. Entonces, en este caso no solo tendría que ver la funcionalidad renal o hepática del paciente, sino la funcionalidad de sus glóbulos blancos, que son sus primeras células de defensa para minimizar. Si su paciente está bien de los riñones, pero tiene los blancos en uno, lo que va a hacer es disminuir, causar una inmunosupresión doble y el paciente puede fallecer o puede entrar en un shock. Entonces, por eso es importante siempre los exámenes. Si su paciente está bien y estable, se puede implementar. Entonces, ¿qué hago yo? Lo manejo cada 24 horas por 3 días. Entonces, la dosis de la dexametasona a 0,5 miligramos, tanto para caninos y felinos. Se implementaría siempre pues bajo una supervisión intrahospitalaria. Supongamos se implemente el domocin endovenoso todos los días a las 8 de la mañana. Entonces, por 3 días seguidos, tanto el domocil y la dexa. Entonces, créanme que los pacientes al segundo día ya sienten un alivio mucho más amplio y pueden volver a caminar o su vida pues normal. El otro que me gusta también, pues este solo es para caninos, se denomina pues el Previcox. Es un antiinflamatorio no esteroideo, el cual pues es un AINES, que alivia pues el dolor e inflamación o generados o asociados con la parte osteoarticular. Y pues alivia el dolor a nivel posoperatorio también pues para tejidos blandos o ortopedias. La dosis en recomendación es de 5 miligramos por kilo de peso corporal una vez al día. Este viene en dos presentaciones, que es 57 miligramos y 227 miligramos. Normalmente, pues ellos dan la tabla de dosificación. Si su paciente pesa entre 3 a 20 kilos, se puede implementar una tableta de 57 miligramos. O, llegado al caso, pacientes que sean ya de 18 kilos a 90 kilos, se puede implementar una de 227 miligramos. Personalmente, yo siempre saco la dosificación por la dosis recomendada, que es a 5 miligramos por kilo. Normalmente, pues este medicamento no se puede utilizar en pacientes que están en gestación o en última fase de lactancia. Pacientes que sean menores a 12 semanas de edad no estaría pues recomendable. No se puede utilizar en pacientes que de pronto generen alteraciones a nivel como hemorragia o a nivel de pacientes que tengan trastornos gastrointestinal o que tengan una hemorragia activa. Y por ende, pues esta tiene una disminución. No quiere decir que no se elimine a través de la parte del riñón o el hígado,
tiene una baja percusión, ¿sí? O una baja difusión en estos órganos. Entonces, por eso también me gusta implementarla. Si de pronto sus pacientes tienen una injuria renal bastante alta y pues necesitan aliviar el dolor, este sería pues el mejor medicamento en comparación de pronto con un meloxicam, que es bastante fuerte para pues la parte del riñón. Hablamos pues del tercer módulo, el tercer ítem, perdón, que es evaluación nutricional para un paciente más que todo diabético que a esa edad pues pueden llegar a presentar. Entonces, aquí para nosotros descartar que nuestro paciente tenga una enfermedad diabética, es importante evaluar su glucosa y un parcial de orina. Entonces, para nosotros tomar una glucosa se debe tomar primeramente una glucosa en ayunas, esperar una hora y poder suministrar pues alimento, el normal o la comida normal que el paciente, el propietario le dé, ya sea que sopitas de pollo, sopitas de carne, que concentrado económico, que sobres, que comida bar, lo que el paciente consuma en ese momento. A las 2 horas de nuevo le volvemos a tomar la glucosa y entonces, ¿qué pasa? Si no es la glucosa normal, tanto en caninos y en felinos, en un rango de 80 a 120 como tal normal. Si la glucosa del paciente estando en ayunas está mayor o se eleva en el porcentaje mayor a 120, ¿sí? Y después de suministrar alimentos se eleva al triple, hasta 600 o hasta no, 800, es un paciente que posiblemente puede ser diabético. Para yo confirmar que el paciente pues es diabético, se puede tomar un parcial de orina. En el parcial de orina pues no debe haber en ningún momento glucosa, en ningún momento. Si llegaba el caso, su paciente en la tira para leer la orina, se encuentra un poquito de glucosa, entonces ahí su paciente pues es positivo a diabetes. Esos serían los dos exámenes básicos que que podemos implementar como tal para tomar un manejo o de diagnóstico para este tipo de pacientes. Entonces, serían los dos exámenes básicos, ¿sí? No hay un examen sanguíneo o un examen como tal, hormonal que me diga esto es diabético, sino con estos dos sencillos exámenes podemos descartar esta enfermedad, ya que de pronto un paciente diabético tiene otras enfermedades adicionales como el Cushing, hiperadenocorticismo, hipotiroidismo, hipertiroidismo, son aparte que sí necesitan exámenes adicionales sanguíneos. Entonces, normalmente un paciente diabético puede generarse muy flaco o muy corto. Entonces, acá les tengo unas imágenes que para decir que un paciente pues está muy delgado se denominaría subalimentado. Entonces, ahí nos muestran dos vistas, una que sería dorsoventral y una laterolateral. Entonces, en la parte laterolateral observamos que la parte como tal de la bolsa que ellos presentan para retención de grasa, ¿sí? No se ve, ¿sí? Está totalmente seco. Aparte se le pueden denotar la parte de sus costillas y en la parte de la otra vista dorsoventral vamos a ver que su tren posterior es bastante recurrente y que su cadera específicamente se denota, ¿sí? Como si fuera una B. A comparación del peso ideal, bueno, espera, del peso que el paciente sería sobrealimentado, que ya sería pues un paciente obeso, la bolsa como tal, esto de pronto puede llegar al suelo a la misma posición de sus miembros anteriores y posteriores, o en el peor de los casos, pues se puede pues arrastrar. En este caso no se delimitaría en la vista dorsoventral la parte de su cintura o su parte costal y sacra específicamente. Entonces se vería de esta manera. Un peso ideal pues sería como se evidencia en la imagen. La bolsa de pronto es un poco tenue y la parte como tal estructural de la composición torácica y sacra o lumbar es de forma muy detallada y que el paciente pues puede ser su marcha de forma ideal y de forma como tal. Esta sería la misma para la parte de los caninos. Em, Les dejo las imágenes, subalimentado o sobrealimentado llegado al caso.
Llegado al caso, pues sus pacientes tengan un aumento de peso que normalmente es lo que o lo más común que ha llegado en clínica. Entonces, lo ideal solamente pues se puede regular es con la dieta, con la alimentación para controlar la glucosa, ¿sí? Llegado al caso, pues en cosas pues extremas, lo ideal pues es aplicar, bueno, aparte se debe aplicar insulina, ¿sí? Para regular la parte diabética del paciente en conjunto pues con la alimentación. Pero ¿qué pasa? El propietario le pone la insulina diaria, ustedes le sacan la dosis, pero le sigue alimentando igual. Entonces su paciente nunca va a regularle la glucosa. Entonces, por eso es importante suministrarle una correcta de forma insulina, ¿sí? Recuerden pues que hay unas insulinas que son de depósito que me pueden durar o me pueden cubrir por 12 horas o por 24 horas. Entonces, ahí habría que mirar. Y pues este manejo es de por vida. La parte como tal de la glucosa no se va a regular de la noche a la mañana y por ende pues debemos mejorar la alimentación. Hay algunos concentrados, no estoy promocionando marcas, solamente pues que estas son las que yo he implementado y han funcionado. Hay algunos que normalmente son para pacientes diabéticos y regular el peso. Entonces cumple con las dos fases que yo necesito o el paciente requiere. Entonces hay marcas Advance para la parte de diabetes, el BefLite me cubre la parte de obesidad y la parte diabética. La parte como tal de Birbac, hay uno para felinos que es para controlar la obesidad y regular la parte de la glicemia en la alimentación. O hay otros que son plenamente diabéticos, que es también el ProPlan, o lo mismo BefLite, que sirve tanto para concentrado que tiene marca para caninos y felinos. Regulando, pues esto es importante, pues siempre hacer controles de forma mensual, diría yo, para regulación de la diabetes. ¿Sí? Una vez pues ya teniendo la dosis ideal, la porción ideal, al menos un control como tal de la glucosa y un parcial de orina para examinar pues cómo está mi paciente a nivel interno y pues mejorar poco a poco. El tercer módulo, más que todo, pues es para las condiciones de minimización de estrés y calidad de vida. Entonces, normalmente esto, como les digo, dependiendo de la enfermedad del paciente, es importante pues minimizar el estrés. Doctora, su audio está apagado. ¿Vale? En concreto, para explicar los ejercicios, vamos a explicar unas Doctora, su audio se encuentra apagado. Ok. Entonces, como les comentaba, los pacientes pues normalmente son muy, a esa edad pues quieren todo el tiempo pues estar durmiendo, su caminata física disminuye. Pero entonces, ¿qué pasa? Ellos igual, de igual manera, al menos requieren salir de su zona de confort, ya sea pues de las cuatro paredes en el apartamento, en el hogar, y caminatas cortas, por lo menos 2 veces al día, en la mañana y en la tarde o en la noche. Caminatas cortas me refiero pues una cuadra que el paciente pues pueda hacer sus necesidades afuera, ver otra gente, ¿sí? Ver otros caninos y volver al hogar. Esa sería pronto minimización de estrés. Normalmente los felinos, ustedes saben que ellos se acicalan mucho y son muy independientes, pero aparte les gusta la limpieza. Entonces, lo que tengan para realizar necesidades, simplemente pues debe ser limpio. Es importante siempre para la desinfección también limpio con agua para minimizar de pronto carga parasitaria o de pronto si estos felinos normalmente pues están en contacto con el techo o salen a la calle, pues traen bastantes cantidades de bacterias y parásitos. Entonces, aparte, pues necesitan un lugar limpio para que ellos puedan realizar sus necesidades en el arenero. Entonces, al menos realizarlo, esta limpieza general por lo menos una vez por semana. Me refiero a aplicar, pues, quitar toda la arena,
desinfectar todo el arenero con limpio o agua caliente. Y todos los días, pues sí, el cambio pues de la arena si el paciente pues está lleno. O de pronto juegos alternativos para minimizar el estrés, puede ser pues un ¿qué? Para un rascador, para que ellos puedan pues minimizar el estrés y lo que les digo, el área limpia. Y por otro lado, los cuidados alternativos, perdón, paliativos para mejorar sus síntomas. Entonces, como prevención como tal, es simplemente que el propietario se apropie, como les comentaba al principio de la clase. Dura tanto como lo cuides y los controles que son de por vida, el cual pues es un paciente para toda la vida. Entonces, los pacientes como un acto de amor es necesario realizar siempre pues un chequeo general completo. Como les mencionaba anteriormente, un cuadro hemático para evaluar glóbulos rojos, blancos y plaquetas, bioquímicas sanguíneas, por lo menos para evaluar el hígado, el riñón, páncreas y electrolitos, o aparte pues la función hormonal, si su paciente pues es positivo a esto. Una radiografía para evaluar cómo está la funcionalidad del cráneo, del tórax y los miembros anteriores y posteriores. Por lo menos hacer un chequeo completo mínimo una vez al año, ¿sí? Para ver si de pronto hay cambios o no. O si de pronto es una enfermedad que ya no tiene cura, pues controles cada 6 meses o según la guía del médico veterinario. Para nosotros, pues tener un buen cuidado de nuestros pacientes es recurrente llevar a tiempo su vacunación y desparasitación de pequeños. Entonces, en caninos, después de que ellos cumplen el año, su esquema de vacunación se debe repetir de forma anual. Entonces, ¿cuál sería la vacunación anual para un canino? Se denomina hexavalente ¿qué? Entonces, una vacuna que contenga moquillo, adenovirus tipo 1 y 2, hepatitis, parvovirus para influencia y coronavirus. Esa vacuna tiene todo en uno. A los 15 días se debe vacunar contra la rabia y la tos de las perreras, que también se conoce como la famosa vacuna KC. Ese sería su esquema de vacunación completo que se debe repetir de forma anual. Para los felinos, también después del año se debe repetir su esquema de vacunación de forma anual. Entonces, a ellos se les aplica que la triple felina que compite o que compone como el calicivirus, rinotraqueitis e inmunodeficiencia. A los 15 días se pone la leucemia y a los 15 días la rabia. Esas tres vacunas son las que se deben repetir de forma anual. Es importante si el felino sale al techo, sale de pronto o está expuesto a otros felinos que están enfermos, es importante siempre realizar al menos el test de virales, que son propias en ellos, como lo que acabo de mencionar, eh, SIDA y leucemia felina, que es la prueba lisa que se hace como la prueba rápida en clínicas, o la más específica para felinos que compone, ¿sí? Que es un PCR ya como tal general, que es el más específico, que normalmente pues es 99% más sensible que la prueba lisa, que es un 55%. Les evalúa SIDA, leucemia felina, micoplasma y hemobartonela en esos eh, el PCR que es más específico. Entonces, llegado a esto, es importante, pues todo depende de esto, el esquema de vacunación, ¿sí? Porque normalmente, pues si salen positivos a estos, pues no se vacunarían frente a estas enfermedades porque ya las tienen. Entonces, la idea, pues, es evaluar su sistema inmunológico siempre. Y por último, la desparasitación cada 4 meses, después de haber cumplido el año, tanto para caninos y felinos. Y es importante, pues, de pronto siempre estar rotando marcas comerciales. Ejemplo, ¿sí? Si hoy se le dio un desparasitante en suspensión, entonces a los otros 4 meses le damos una pastilla, ¿sí? O de pronto este nombre comercial ya se lo di, voy a variárselo a otro, ¿sí? Así sucesivamente, con el fin de cubrir la mayor carga de parásitos. Si llega el caso, pues los pacientes continúan de pronto con vómitos, diarreas, si es específico por parásitos. Recomendación, pues realizar un coprológico para mirar qué tipo de parásito específicamente pues está en el organismo. Ese sería lo mínimo que un propietario debería cumplir de por vida para un paciente. Y ya pues cuando tienen enfermedades pues más críticas y más crónicas, pues la responsabilidad pues es aún más alta.
Entonces, eso era lo que les quería compartir en la clase de hoy. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas o inquietudes que tengan referente pues a la ponencia. Entonces, ya pueden encender sus audios o cámaras si así lo desean, o ya está el chat activo por si de pronto tienen alguna inquietud. Me preguntan por el chat a qué edad es ideal castrar un canino. Entonces, como les comentaba, su edad adulta normalmente esto va a cumplir en la etapa de 2 a 4 años, ¿sí? Hay algunos pacientes que por genética o por raza es importante castrarlos a lo más antes posible. Entonces, más que todo, pues estos de raza que son braquicéfalos, como los bulldog, los pug, que normalmente pues ellos tienden a generar o sufren ya de algo, un deterioro genético, ya sea por la parte respiratoria o por la parte de articular o ósea. Entonces, esto afecta que de pronto hagan un deterioro más rápido a nivel de la condición hormonal, generando que los pacientes presenten una prostatitis o una atrofia testicular a temprana edad. Entonces, es importante en ese lapso de tiempo mínimo, ¿sí? Mínimo a los 4 años. A partir de los 5 años, los pacientes pueden empezar a sufrir de qué? Que al momento de fecar les duela, que al momento de orinar les duela, agacharse les duela, al subir gradas o camas les duela, y que a la palpación testicular no se aguanten el dolor y presentan inflamación del conducto reproductivo. Entonces, a esa edad, pues ya sería algo patológico que puede de forma secundaria generarme pues una prostatitis con quistes prostáticos o tumorales, llegado el caso. Y la única manera de corrección para desinflamar la próstata y que se regule la carga hormonal es esterilizando o castrando al paciente o haciéndole la orquiectomía. El nombre pues un poco más médico. Sería pues como mi recomendación para la parte de los machos. Referente a la parte de las hembras, lo mismo. Lo que sucede con ellas es que hay algunas que normalmente después de que les llega el celo, su canal reproductor pues va a estar abierto. Entonces al momento pues de ellas orinar o el celo todo el tiempo pues van a tener una hemorragia constante que es normal. Pero entonces, ¿qué pasa? Esto puede ser que las bacterias me puedan migrar más allá del cérvix y que esto pues se convierta primeramente en una colonización bacteriana de forma como que un hidrómetra, un hemómetra y un piómetra. Entonces, ¿qué significa? Agua en el canal reproductivo, sangre en el canal reproductivo y en el peor de los casos, pus en el canal reproductivo. Entonces, hay algunas que presentan estas patologías muy jóvenes y que toca esterilizarlas por esta patología. Pero cuando ya las pacientes son geriátricas, pueden llegar a presentar la crónica, que es piómetra como tal, en la parte como tal de la esterilización. O hay algunas que pueden ser que ya están esterilizadas, pero ¿qué pasa? Dejan un remanente ovárico, que ¿qué significa eso? Solo cortan la mitad del ovario o a nivel del cervix generan piómetra del muñón. Y esto también me genera pues infección de piómetra, hemómetra o como tal lo que acabé de mencionar por una mala esterilización o que no se esterilicen a tiempo. Entonces, la recurrente, si su paciente pues no tiene un proceso patológico en la edad adulta, entre los 4 a 5 años estaría bien. De ahí allá ya sería un paciente senior o adulto que puede cumplir más riesgos, ¿sí? Ya, pues como les comento, si es un paciente ya joven, pero tiene un daño patológico, importante pues la esterilización.
Bueno, muchachos, entonces, si no hay más preguntas, recuerden que el material de estudio se lo suministro con la asesora. Ella se encargará pues de que se les llegue a sus correos en conjunto pues con los certificados si ustedes así lo desean. Entonces, espero tengan una feliz noche, un saludo desde Colombia y espero verlos en otra oportunidad.